Estamos estudiando el libro de Romanos. Hasta este punto hemos avanzado ya hasta el capítulo 6. Y Pablo hasta ahora ha hablado a la iglesia de los romanos acerca de la justificación, ¿verdad? Los beneficios que hay dentro de la justificación. Ha hablado acerca del gran amor de Dios, de la gran manifestación del amor de Dios al entregar a Jesucristo en sacrificio por todos los impíos, ¿verdad? Por todos aquellos que se resisten a Dios, con el objetivo principal de reconciliarnos con el Padre, de restaurar la relación que fue quebrantada por causa del pecado de Adán. Ese es el objetivo principal. No solamente salvarnos, justificarnos, sino reconciliarnos. Y eso nos habla de un Dios relacional, con el cual podemos tener una relación íntima, personal. Y ese es su anhelo, ese es su deseo. Pablo también hablaba acerca de la gracia sobreabundante de Dios, la cual nos alcanza a todos, la cual sobrepasa cualquier pecado y puede alcanzar a cualquier pecador en cualquier lugar en donde esté, sin importar lo que haya hecho, lo que esté haciendo, crea o no en Dios. La gracia de Dios alcanza a todo pecador, los alcanza, y de eso se trata la sobreabundancia de la gracia de Dios. Pero en capítulo 6 Pablo comienza a hablar ahora más enfocado a la persona que ha sido justificada. Primeramente, hablándoles acerca de la práctica del pecado, la cual no debe de existir, no debe de haber en la vida del creyente, porque ya ha sido redimido, ya ha sido comprado con sangre, ya ha sido libertado de la esclavitud del pecado. Por lo tanto, no tiene nada que hacer en las prácticas de su antigua vida, de su viejo hombre. Y veíamos en el versículo 5, que hemos sido muertos al pecado en semejanza a nuestro Señor Jesucristo. Y seguidamente habla de que el viejo hombre fue crucificado con Cristo juntamente, con el mensaje claro de que podamos comprender de que el Hijo de Dios, el que ha entregado su vida al Señor, el que ha nacido de nuevo, ya ha muerto al pecado, ha renunciado a vivir gobernado por el pecado. Porque en nuestra naturaleza caída, antes de Cristo, éramos gobernados por el pecado. Nos guiaban las pasiones y los deseos del corazón. Pero Pablo le está hablando a la iglesia, al creyente, exhortándolo, y eso es una exhortación, no un regaño, es una exhortación de ánimo, a darse cuenta de que ahora hay una nueva vida, que ahora su estilo de vida debe de ser transformado también. Ha habido una transformación en el corazón, pero en su estilo de vida debe haber un cambio también. No que no vayamos a pecar, no que no vayamos a fallar, pero sí que podamos buscar y priorizar tener una vida que agrade a Dios, sabiendo de que la gracia de Dios nos alcanza para limpiarnos, para purificarnos a través de su Espíritu, de su palabra, dándonos la convicción de que debemos responder en arrepentimiento, sometiendo nuestras vidas al Señor. Ahora, en el versículo 12, Pablo animaba al creyente, diciéndole: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, porque el pecado no es solamente interno, la lucha no es solamente dentro en el corazón. Hay una lucha que se refleja y da fruto en nuestra vida diaria. Y muchas veces vamos a usar nuestros cuerpos para el pecado.
Y el pecado muchas veces va a querer gobernar y el cuerpo va a querer obedecer, porque este cuerpo, su naturaleza es de pecado. Pero el ánimo de Pablo acá es que el creyente no debe de permitir que el pecado gobierne en su vida, a tal punto de obedecerlo y que sea guiado por él. Y veamos este ejemplo, como aquel que ha sido justificado, que ha sido libertado, que ha sido absuelto de toda condena, y que saliendo del juzgado vaya y nuevamente viva en la esclavitud de su condena, en la esclavitud de aquello por lo que fue condenado. No tiene sentido. No debería de ser así. Y el versículo 13, en la segunda parte, Pablo decía: presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Presentando o haciéndole la sugerencia al creyente de que en lugar de obedecer al pecado y permitir que reine sobre usted, sobre su vida, mejor venga, preséntese delante de Dios, porque tenemos entrada al trono de la gracia de Dios y podemos venir confiadamente. Sí, tal vez arrastrados, luchando, porque vimos en Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17, que hay una lucha constante entre el espíritu y la carne. Y ahorita lo vamos a leer para poder tener el contexto de la claridad de la lucha que hay constante. Pero podemos venir al trono de la gracia, en donde vamos a encontrar el socorro oportuno que nos va a ayudar a poder vencer sobre el pecado. El Señor ya ha vencido, pero que podamos vencer sobre la tentación. Vamos a Gálatas capítulo 5, versículo 16. Gálatas 5, 16. Dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Esta es la lucha clara que hay. Podemos comprender por qué es que, siendo creyentes, viniendo, teniendo tiempos incomparables con el Señor, minutos después estamos envueltos nuevamente en el pecado ocasional, o estamos luchando nuevamente con nuestras debilidades. Es por esto, porque a pesar de que el viejo hombre ha sido crucificado con Cristo, esto no quiere decir de que ya ha sido sepultado completamente. Él da bocanadas de vida aún. Y por eso es que continuamos siendo tentados. Por eso es que continuamos lidiando con nuestras debilidades. Pero ya no gobernados por nuestras debilidades, sino luchando y resistiéndole. Porque ahora vivimos gobernados por Cristo. Si es que verdaderamente hemos nacido de nuevo. Esto es muy importante. Porque hay creyentes que piensan que llevan el título de cristianos, pero no ha habido una transformación verdadera en su vida, y por eso tienen un pie en su antigua vida y un pie en la iglesia. Porque no ha habido una verdadera conversión, transformación y convicción en su vida, en su corazón. Y esto es para analizar nuestra vida individualmente. ¿Cuál es el fruto que hay en nosotros? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cuál es nuestro estilo de vida? ¿Gobernada por el pecado? ¿Gobernada por el Señor? ¿Verdaderamente hemos renunciado completamente a la práctica del pecado, o continuamos practicando ciertas cosas que son de nuestro viejo hombre? Que Él está ahí, esperando de que usted lo alimente, para que Él viva nuevamente y gobierne sobre usted, aunque hayamos sido libertados del pecado. Esto es algo a lo que tenemos que poner atención. Es muy importante.
Pero gracias a Dios para el creyente, para todos en general, pero Pablo está enfocándose más en el justificado ahora, en su estilo de vida. Gracias a Dios, el justificado ya no está bajo la condenación de la ley, sino que ahora está bajo la gracia. Y esa gracia funciona de esta manera. La gracia está para levantar, para restaurar al justificado, pero no para que continúe practicando el pecado, sino para que pueda continuar buscando vivir una vida agradable al Señor. La gracia de Dios está. La gracia de Dios no es una licencia para que ahora entonces, de que estamos bajo la gracia, entonces podemos pecar con libertad. No, porque el pecado nunca fue el diseño de Dios. El pecado no fue el diseño de Dios, no es algo que el ser humano necesite. Y lo podemos ver en el principio de la creación. Adán y Eva no tenían necesidad del pecado. No tenían necesidad de obedecer o satisfacer los deseos de su carne, porque no había. Dios los creó de manera que fuesen dependientes completamente de Él. Y asimismo el creyente hoy en día. Nosotros estamos diseñados por el Señor no para tener necesidad del pecado, pero aún así, porque vivimos en este cuerpo de pecado, es que los cometemos. Pero por eso el Señor nos dio su gracia sobreabundante, porque Él nos limpia, nos restaura, nos levanta para continuar viviendo vidas que agraden a Él, no para que continuemos viviendo en la esclavitud del pecado. Y esa es la línea la que Pablo está continuando en el capítulo 6, y es donde hoy vamos a continuar en versículo 15, porque dice: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Hermanos, aquellos que ya han sido justificados no tienen necesidad del pecado. No tienen necesidad de andar buscando los límites hasta dónde es pecado y hasta dónde no. El que verdaderamente ha nacido de nuevo, el que ha comprendido lo que significa la muerte y resurrección de Jesucristo, aquel que comprende quién es ahora en Cristo y se instruye en la palabra de Dios, difícilmente tenga dudas de cómo vivir su salvación. El que comprenda lo que significa el sacrificio de Jesucristo y quién es ahora en Cristo, alguien libre, justificado, salvo por gracia, y escudriña la palabra de Dios para instruirse en cómo vivir su salvación, difícilmente tenga dudas de cómo vivir su vida, su nueva vida en Cristo. ¿Por qué? Porque esta es nuestra guía, este es nuestro manual de vida. Y nuestro mayor ejemplo es Jesucristo. Y aparte de eso tenemos al Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Entonces, si usted es un creyente y anda buscando límites de hasta dónde es pecado o no, yo lo animo a que se instruya en la palabra de Dios y comprenda completamente lo que significa el sacrificio de Jesucristo, el ser comprado por su sangre, y que podamos comprender que la nueva criatura en Cristo no necesita del pecado. No que no vaya a pecar, pero no lo necesita. Cuando comprendemos esto, nuestras decisiones en el diario vivir van a ser
distintas. Que tendremos esto en nuestra mente. Una convicción diferente a la hora de caminar, de tomar decisiones. De cómo vamos a reaccionar y de cómo vamos a tomar acción en nuestras vidas. Continuamos en versículo 16, dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Pablo está ilustrando un buen ejemplo acá. Primero les recuerda a los romanos: si usted se somete a alguien para obedecerle, usted se vuelve un esclavo de esa persona. En el contexto de la esclavitud, la cual abundaba en el tiempo de Pablo, el tiempo en el que escribió la carta. Y principalmente a los romanos, porque ellos lo viven de cerca, al estar gobernados por todo el imperio romano. Entonces el ejemplo es muy claro para ellos. Si usted se somete a alguien, usted se vuelve esclavo para obedecerle. Y el esclavo simplemente escucha y atiende a las indicaciones de su señor, de su amo. No tiene opinión, no tiene oportunidad de resistirse, no tiene oportunidad de ceder o no ceder, de negociar. Simplemente atiende y obedece. Entonces, lo que Pablo está dando a entender acá es que si el creyente se somete al pecado, a su carne, a los deseos engañosos del corazón, entonces se convierte en un esclavo de la carne. Por lo tanto, si la carne tiene ganas de pecar, lo cual siempre va a tener, de saciar su deseo de pecado, y usted no pone resistencia, usted se vuelve como un esclavo del pecado. Y simplemente lo hace sin pensar, sin poner resistencia, sin analizar, y simplemente actúa de manera natural, porque esa es la naturaleza de este cuerpo. Por eso antes no teníamos conciencia de que hacer tales cosas, ciertas acciones que practicábamos, no poníamos resistencia porque era algo natural de nosotros. La idolatría, el odio, la ira, la parte moral, sexual también, los pensamientos, eran cosas que salían naturalmente y no poníamos oposición, porque éramos esclavos del pecado y lo obedecíamos a nuestra carne. Pensamos que tomábamos decisiones, pero en realidad quien tomaba las decisiones era el pecado que moraba en nosotros. Por lo tanto, si obedecíamos de esa manera, lo hacíamos para muerte. Pero si ahora en Cristo obedecemos al Espíritu Santo, que trae convicción a nuestra vida, lo hacemos para justicia. ¿Por qué para justicia? ¿Cuál es la justicia de Dios? La justicia de Dios está en la gracia de la salvación. Está en la justificación gratuita por gracia. Esa es la justicia de Dios. De que aunque merecíamos el castigo y la condenación eterna, Él nos dio la oportunidad de poder ser justificados a través de su Hijo. Por lo tanto, lo que Pablo, hacia donde él está enfocando, es a que nuestro estilo de vida debe ser ahora de obediencia al Señor, al Espíritu Santo, el cual nos va a transmitir la voluntad del Padre, para ser siervos. Escuche muy bien, para ser siervos, no esclavos, sino siervos del Señor. Y hay diferencia. El esclavo, vimos, simplemente acata las órdenes de su amo. Pero el siervo es alguien cercano.
a su amo, que busca y conoce el corazón de su amo y lo complace en los deseos de su corazón. Y a la hora de realizar la voluntad de su amo, lo hace con deleite, con pasión, con gozo, con alegría, comprendiendo de que está ahí siendo siervo, no porque tiene un dictador encima y porque puede recibir castigo encima, sino porque hay un amor fraternal, un amor ágape que viene, en este caso, de nuestro Padre. Entonces, la pregunta es, ¿quieres ser esclavo o quieres ser un siervo, una sierva? ¿Quién está gobernando en tu vida? ¿A quién le quieres dar el poder de gobernar en tu vida? ¿A la carne, al pecado o al Espíritu, al Señor Jesucristo? Y estamos hablando ya no solo de la práctica del pecado, estamos hablando del pecado ocasional, porque en esta sección Pablo se enfoca mucho en esto, en el pecado ocasional, el cual no debemos de normalizar. Ese es el mensaje principal. No debemos de normalizar el pecado. Sí, yo soy cristiano y yo sé que todos vamos a pecar, igual vamos a fallar. Sí, pero no debe de normalizarlo en su vida. Debe de resistir, debe de lucharlo. Por eso está la gracia de Dios. Por eso es que podemos tener acceso al trono de su gracia, para encontrar ahí fortaleza, refugio, y en medio de la lucha decir: Señor, siento que ya no puedo más, que voy a ceder. Pero pregúntese entonces, ¿quién gobierna? ¿Quién voy a dejar que gobierne mi vida? ¿Quién voy a dejar que tome las decisiones en mi vida? ¿Quién es mi Señor? ¿El pecado, esta carne o el Señor? Preguntémonos eso. Es una muy buena práctica. Ahora, si usted aún no sabe cómo identificar hasta dónde sí, qué no, mire sus acciones. ¿Cómo reacciona usted ante las diferentes circunstancias, ante las diferentes situaciones? ¿Con ira? ¿Con enojo? ¿Con impulsividad? ¿O con serenidad, analizando y esperando que sea el Espíritu Santo que traiga convicción? Porque a veces, cuando queremos reaccionar con gritos, con ira, es porque el orgullo está en su mayor efervescencia y respondemos basados o guiados por él, por nuestra carne. Y entonces pecamos. Y después tenemos que venir, arrepentirnos, pedir perdón, etc. Pero podemos prever todo eso y venir y decir: Señor, estoy a punto de estallar, pero por favor, yo quiero entregarte esta área de mi vida en este momento. No es algo que usted lo entregó una vez y ya, es algo continuo. Señor, en este momento yo te entrego mi orgullo porque siento que ya voy a decirle 4. Pero gobierne usted, por favor. Eso es básicamente y literalmente acercarse al trono de la gracia de Dios, sabiendo que estas son nuestras debilidades, para que Él nos ayude y para que su poder se manifieste y se glorifique en nosotros. Y Él nos da su socorro, dándonos paz, dándonos el don de su Espíritu para poder responder y para poder continuar firmes en nuestro estilo de vida como creyentes. De igual manera, ante la tentación sexual,
a las redes sociales, a los vicios, y no solamente vicios de drogas y todo esto, pero a los vicios de la tecnología, de los pensamientos. Todas estas cosas tenemos que valorar, tenemos que examinarnos quién está gobernando nuestra vida. Porque si eres justificado, tienes que comprender de que tienes que darle el control al Señor. Esa es la mejor salida. Continuamos. Versículo 17 dice: pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Pablo está recordándoles quiénes eran. Recuerde usted quién era antes. Un esclavo del pecado. Pero gracias a Dios, por su soberana voluntad, tú y yo obedecimos, respondimos en obediencia a aquella doctrina, aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, a la cual nos entregamos. Respondimos en obediencia a la palabra de Dios, a la doctrina de salvación, la cual nos forma como creyentes, la cual nos va formando y va dando un proceso en nuestra vida, enseñándonos, instruyéndonos en cómo debemos de vivir, sabiendo, versículo 8, de que hemos sido libertados del pecado para venir ahora a ser siervos de la justicia de Dios. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Nos forma. Y de hecho el término acá en este versículo, aquella forma, está hablando de un molde. O sea que la palabra de Dios nos moldea para que ya no seamos esclavos del pecado en ninguna manera, sino que vengamos a ser siervos de justicia. Y que seamos el testimonio de cómo la justicia de Dios ha actuado en nuestra vida. De que aunque éramos malos, aunque éramos condenados, ahora el Señor ha hecho su obra en nosotros y somos justificados. Que el pecado ya no gobierna en nosotros. No quedamos a ser intachables porque continuamos viviendo en este cuerpo de muerte, pero nos resistimos ante la tentación, ante el pecado. Versículo 20 dice, estamos en el 19. Dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Pablo está usando un ejemplo de la relación, o el ejemplo de la relación entre el amo y el esclavo, para poder ilustrarle y hacerle entender a su audiencia lo que quiere darles a entender acerca del gobierno sobre nuestras vidas. Y el ánimo acá es que les está recordando, así como ustedes servían al pecado, a veces por ignorancia y sin darse cuenta, pensando que eran ustedes los que gobernaban con tanta pasión, con tanta entrega, así ahora tienen que hacerlo para el Señor. Tienen que tener un estilo de vida que busque la santificación. Ahora, la palabra santificación es una vida apartada para Dios, o una vida consagrada a Dios. Eso es lo que significa santificación. Por lo tanto, así como antes éramos dominados y entregados y dedicábamos nuestra vida a la libertad del pecado, ahora tenemos que buscar, priorizar nuestra vida en tener un estilo de vida consagrada al Señor, que agrade a Él, basados en su voluntad, en su palabra, con esa misma pasión, con ese mismo gozo, con ese mismo deseo de poder complacer a nuestro Dios.
y que dice al final, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Está hablando del cuerpo, el cual debemos presentarlo ahora para glorificar al Señor. Entonces, si la palabra de Dios es tan clara, no ande buscando límites de hasta dónde usted glorifica a Dios, de hasta dónde es pecado y cuándo no. Instrúyase en la palabra y busque con todo el deseo de su corazón agradar a Dios en todo. No busque los límites, busque la abundancia de su amor, de su gracia, de agradar al Señor con su vida, siendo testimonio, reflejando la justicia de Dios en su vida, su amor inmerecido. Porque esto va a impactar las vidas de otras personas. La pregunta es, ¿de qué lado estás? ¿Quién es tu Señor? ¿A quién estás honrando entonces? A pesar de que eres creyente, ¿a quién estamos honrando? ¿De qué lado estamos? Versículo 20. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Pablo acá nuevamente les está aclarando, cuando ustedes estaban viviendo dominados por el pecado, lo hacían con libertad, sin conocer la justicia. Por eso eran libres. Una falsa libertad, por decirlo así. Eran libres de cometer pecado libremente, sin conocer la justicia, porque la ignoraban. Pero ¿qué fruto tenían de estas cosas que ahora, cuando ustedes piensan en estas cosas, se avergüenzan? Y estamos hablando no de una vergüenza desde la perspectiva humana, porque la sociedad, este mundo, normaliza lo que ante Dios es una vergüenza. Porque hay diferentes perspectivas. Entonces, cuando Pablo habla acerca de que aquellas cosas las cuales ahora os avergonzáis, es que nos avergüenzan, pero delante de Dios. Pensar en todas aquellas cosas prácticas de nuestra vieja vida. Porque de nuevo, el mundo normaliza el pecado, lo acomoda. E incluso dentro de la iglesia hay creyentes, hay líderes que acomodan el pecado, la práctica del pecado y el pecado ocasional, lo acomodan de manera que se vea normal dentro de la iglesia, dentro del vivir cristiano. Entonces Pablo les está recordando qué fruto tenían de aquellas cosas, como para que ahora continúen haciéndolas, como para que ahora continúen siendo permisivos en su estilo de vida. ¿Qué fruto era el que había? Un fruto de muerte, recuérdenlo. Un fruto que traía destrucción, que traía un quebranto familiar, que traía destrucción, división, que traía pleito, que traía conflicto. El fruto de aquello era aquello que traía como fruto o resultado en su vida la soledad, que tenía como fruto en su vida la decepción, la depresión, fruto de muerte. Y con eso lidia nuestra carne todos los días. Pero practique esto. Recuerde siempre, antes de tomar una decisión, antes de tomar acción, cuál es el fruto del pecado, cuál es la paga del pecado, la muerte. Y muerte en todo sentido, espiritual, pero también muchas veces una muerte física. Piense en el resultado, en la implicación
de las acciones que vayamos a tomar. Entonces, el ánimo de Pablo es recordar esto, que el fruto que tenía aquellas cosas, el pecado de la muerte. Ahora, la palabra fruto es el resultado final de algo que ha sido producido desde adentro. En un árbol, en una planta, se ha producido desde adentro, desde el tallo, desde el tronco, de sus raíces. Todo se ha gestado todo aquello para que al final, el resultado final sea el fruto. De igual manera en nuestra vida. El pecado da a luz como fruto porque se ha gestado en nuestros corazones, se ha gestado en nuestra carne. Pero entonces Pablo ahora va a hablar acerca de un fruto más abundante, más hermoso. Dice el versículo 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces Pablo les está diciendo, ustedes antes eran esclavos, condenados, y el fruto de su vida era la muerte, pero ahora recuerden, abran los ojos, véanlo claro. Ustedes han sido libertados del pecado y han sido hechos ya no esclavos, sino siervos, personas cercanas a Dios. Por lo tanto, el fruto de su vida debe ser la santificación. Hay tres cosas en la vida del creyente en las que el Señor nos guía en toda nuestra vida. Lo primero, Él nos guía hacia la salvación, hacia la justificación por gracia. Lo segundo es hacia la santificación, que es nuestro estilo de vida durante nuestra vida en este mundo, en esta tierra. Y por último, su último objetivo es la glorificación, en donde nuestros cuerpos van a ser transformados y glorificados, hechos a semejanza de la gloria del Señor, cuando habitemos en su presencia eternamente. Son estas tres cosas, estos tres objetivos: justificación, santificación y glorificación. Ese es el fin. Pero durante nuestro tiempo en este mundo, debemos de buscar tener como fruto la santificación, porque el fin de ella será la vida eterna, será la glorificación. Versículo 23, termina acá Pablo esta sección. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todo su trabajo va a ser pagado por el pecado. Todo su trabajo en la carne, todo su trabajo para el pecado va a ser recompensado. Usted va a recibir su paga. ¿Cuál es esa paga? La muerte. Pero en Cristo no recibiremos nuestra paga, sino que recibiremos lo que no merecemos, que es su gracia, su salvación, su justificación para vida eterna. Hermanos, cuando pensamos que el Señor nos ha llamado a vivir vidas santas, pensamos que somos llamados a vivir vidas perfectas, sin mancha, intachables. Pero lo cierto es que la santificación es un proceso de toda nuestra vida. Nunca para. Y esta se perfecciona hasta el día en el que estemos frente a nuestro Señor Jesucristo. Porque hasta ese momento continuaremos viviendo en este cuerpo de muerte. Y hasta ese momento seremos transformados, cuerpos glorificados. Así que, en general, podemos preguntarnos de nuevo, ¿de qué lado estamos? ¿Del lado de la vida o de la muerte? ¿Cuál es el fruto que estás procurando tener en tu vida?
como creyente? ¿Cuál fruto quieres tener en tu vida? ¿Cuál estás procurando? ¿Cuál es el que estás priorizando? ¿Fruto de muerte o fruto de vida? Y esto nos lleva a preguntarnos, ¿quién es tu Señor? ¿Quién es el que reina en tu vida? ¿Quién es el que reina en tu corazón? ¿Quién está tomando las decisiones en tu vida? ¿El Señor o tu carne? ¿Por quién está siendo gobernado? Cuando venga la tentación, pregúntate, ¿quién está gobernando mis emociones, mi alma, mi vida? Porque eso nos va a ayudar a tomar las decisiones correctas, las acciones correctas. Tengamos siempre en nuestra mente el fruto del pecado, la cual es la muerte. Esto nos ayudará a pensar mejor en si accedemos o no a la tentación, sabiendo que vamos a luchar duramente con nuestras debilidades. Pero, ¿qué dice Pablo en Corintios? El Señor le dijo, bástate en mi gracia. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y su poder se perfecciona en nosotros cuando entregamos nuestra vida completamente a Él. Y entonces, cuando vemos nuevamente el versículo 15, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Creo que contestaremos igual que Pablo, en ninguna manera. No es necesario andar buscando los límites. Lo que necesitamos es vivir vidas de santidad, que glorifiquen al Señor. La gracia de Dios sobreabundante alcanza a todos, pero está ahí con el propósito de levantarnos cuando fallamos. Pero no porque estamos gobernados por el pecado, sino porque el Señor gobierna nuestras vidas y Él conoce nuestras debilidades. Por eso nos ha dejado su gracia sobreabundante. Tomemos la decisión correcta. Permitamos que sea el Señor quien gobierne en nuestra vida, que sea Él nuestro Señor, y sigamos viviendo una vida de libertad y de santidad, consagrada a Él. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por este ánimo, por esta exhortación, Señor, y ayúdanos, por favor, en nuestras debilidades, a meditar en tu palabra, a ser instruidos en ella, Señor, a no caer en el legalismo, sino, Señor, poder ser instruidos por tu verdad. Padre, y aquella persona que vea esto como legalista, trae convicción a su vida y guíale a tu palabra, Señor. Dale la convicción que necesita en su corazón para vivir vidas justas, agradables a ti. Que no se normalice el pecado en nuestra vida, ni la práctica del pecado, ni el pecado ocasional. Que podamos comprender de que tú has creado vidas, Señor, restauradas, vidas nuevas, con el objetivo de que no tengamos necesidad del pecado, Señor. Te amamos, te exaltamos y te glorificamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.